Es tema de debate cada vez que suceden atentados, es tema de debate cada vez que se está en el Congreso Nacional analizando leyes que dicen pueden llegar a ser una solución al conflicto que se vive en la macrozona sur. Bienvenidos, es el tema que hoy día queremos abordar con parlamentarios y también con organizaciones que de alguna manera se han visto afectadas producto de esta acción de violencia rural que vivimos ya casi de manera histórica en nuestra zona. Hoy día quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan en el panel. Quiero saludar a la diputada Erika Ñanco. Sé el sacrificio, sé el esfuerzo que está haciendo y quiero destacarlo, Erika. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días, o sea, buenas tardes, perdón, ya estamos en la noche. Sí. A mi colega también, Henry, que nos acompaña. Bueno, lo saludamos también, en realidad, quien también nos acompaña, llegando de Valparaíso, ¿cierto? ¿Cómo están? Así estamos, llegando el día de hoy. Así es. Ambos, bajándose del avión. Es un viaje que ya es como es habitual, en miércoles y jueves es los días de retorno para estar también en el distrito, pero también con la familia, porque tendrán familia los parlamentarios, ¿no? Por supuesto. Cuesta estar ahí. Cuesta estar ahí. Bueno, y a través de nuestra conexión de Zoom estamos con el presidente del Consejo de Pastores Evangélicos de la Araucanía, Matías Sangüesa, a quien le agradezco también el tiempo que nos da para compartir en este panel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, pastor. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. De la misma forma saludo a los parlamentarios, señora Erika Ñanco y al diputado Henry Leal. Bueno, lo que nos convoca hoy día es un tema que también es tema nacional, conversación. La ley de usurpaciones ha sido controvertido este tema y particularmente para el bloque de gobierno porque dicen que no se está respetando un poco ahí cómo deberían apoyarse las iniciativas para que en definitiva, el Ejecutivo pueda funcionar. Erika, ¿cómo recibe usted estas novedades que se han generado en las últimas horas en el Congreso Nacional? La verdad es que quiero empezar porque esta ley de usurpaciones surge por la necesidad de controlar lo que se llaman o las conocidas tomas VIP, que de cierta forma vienen a cambiar un poco el foco de la legítima demanda al derecho a la vivienda y transforma esta legítima demanda en un negocio de mafias. Ese es el problema. Entonces, sí, para hacer un poco de contexto, cuando hablamos de tomas VIP, son las que se han conocido, particularmente en el norte, zona central, donde las personas se han ido ubicando en zonas costeras, de playa, con sus viviendas. Así es, con viviendas, por supuesto, que son instaladas de manera ilegal, pero que poseen altos recursos para poder instalarse con viviendas que no solamente son mediaguas, que es como lo que uno conoce comúnmente en los sectores de los campamentos, cuando las personas que no tienen una vivienda acceden a estos espacios para, por supuesto, exigir un derecho a la vivienda, que es algo que todavía nuestro país está al debe. En ese sentido, por cierto, que es necesario que este tipo de cuestiones no se vaya a criminalizar. Me refiero a la legítima demanda del derecho a la vivienda o a la legítima demanda del derecho a la restitución de tierras en el caso de las comunidades indígenas, que es básicamente la forma que ha habido para poder generar esta devolución histórica que corresponde a una deuda que tiene el Estado de Chile con las comunidades. En ese sentido, estas son las formas en las cuales esta ley viene como a criminalizar estas acciones y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. O sea, yo celebro la verdad que el presidente le haya dado veto a esta ley que se transformó y se desfiguró cuando ingresa a la Cámara y por supuesto en el Senado con indicaciones como la legítima defensa, por ejemplo, que da pie a que se generen grupos paramilitares, por ejemplo, que genera mucha más violencia dentro de lo que hoy día existe en nuestro país. Entiendo entonces que la idea hay que separar, dice usted, en la ley, considerar ciertas situaciones y no colocar todo en el mismo saco, porque también alguien dice, ¿y por qué
no están aquí los ocupas, por ejemplo, que es una situación también urbana de ir utilizando ciertos domicilios, ciertas casas que están desocupadas. Claro, o sea, en ese sentido nosotros sabemos que hay diversas formas de manifestación social y las formas de manifestación social en un Estado de Derecho son parte de la Constitución inclusive, no sé, el derecho a la legítima protesta en las calles de manera pacífica, eso es parte de la Constitución, eso es lo que nos otorga. Pero claro, en el momento en el cual se transforma esta ley en una ley que permite básicamente la legítima defensa de quienes están, cualquiera podría armarse y atacar a otro y eso generaría mucha más violencia de la que hoy día tenemos. Entonces eso es lo peligroso de esta ley, la verdad por eso nosotros también nos opusimos y la rechazamos, pero por sobre todas las cosas en el Senado se aprueba con todas las indicaciones que llegó y por cierto que me parece una buena medida que hoy día el presidente le esté dando veto presidencial a esta ley, que por supuesto luego si se le da veto vuelve a la Cámara, tampoco es como que se va a vetar completamente. Sí, diputado Leal, entiendo que el veto es para sacar una parte que dice precisamente que autoriza que las personas que se vean afectadas por una toma de terreno puedan ellos hacer efectivo la devolución del mismo. ¿Comparte lo que se plantea acá o no? Yo tengo una diferencia ahí con Erika. Primero, yo impulsé con mucha fuerza este proyecto de ley. Estaba en mi comisión, en la Comisión de Seguridad, la discutimos más de un año y medio. Presenté muchas indicaciones, algunas de las cuales creo que va a ser objeto de veto. Esta ley nace en la Araucanía. Son autores senadores de esta región. Algunos ya no están en los cargos, pero fue presentada en la Araucanía principalmente por un problema que ocurre es que tenemos en nuestro país, en la Araucanía, en el norte, la zona central, predios, parcelas, dominio ocupado muchas veces por décadas. Y sus legítimos dueños no los pueden usar, ni gozar, ni disponer de ellos libremente. Por lo tanto, había una impunidad absoluta. La usurpación en Chile hasta hoy es una falta, no es un delito. Es decir, si alguien entra a tu terreno, a tu casa, a tu propiedad, tú no lo puedes detener porque hoy día es una falta. Y eso nos parece tremendamente injusto, que una persona que muchas veces, con esfuerzo, adquirió una propiedad, que llegue en terceras personas, a veces violentamente, a veces pacíficamente, pero entran, lo toman, lo ocupan, y eso no pase nada. Entonces, esta ley principalmente contempla tres aspectos. Primero, tipifica como delito la usurpación, violenta o no violenta. En segundo lugar, esta ley establece que es un delito permanente, que va a haber flagrancia permanente, es decir, se sigue cometiendo día a día mientras esté ocupado. Y en tercer lugar, contemplaba una figura que es la legítima defensa privilegiada. Es ahí el punto de Erika, sí. En orden de aquí. Y contemplaba un cuarto punto. Daría el plazo, o daría paso para que haya un grupo ahí de gente que quiera ir a hacer autodefensa. A mí me gustaría explicar qué es la legítima defensa. Ya. ¿En qué consiste? Si yo estoy en mi casa, en mi propiedad, entran personas en la noche con violencia, ¿yo acaso no tengo derecho a defenderme? Nosotros creemos que sí tenemos derecho a defendernos. ¿Pero y las policías, diputado? Y si usted está en su casa a las 3 de la mañana y le entran con violencia, con armas de fuego, o simplemente te entran y te despojan, ¿no tienes derecho a defenderte? Yo creo que sí tenemos derecho. Y por eso impulsamos esta ley. Creo que el dueño tiene derecho a defenderse cuando es agredido ilegítimamente. Y eso es todo. Entonces, aquí tenemos esta ley porque el Estado ha fallado. El Estado no ha sido capaz de garantizar el Estado de Derecho en nuestro país y especialmente en la región de la Araucanía. Tenemos cientos de predios hoy día ocupados, tomados, que sus dueños no los pueden ocupar. Y tienen que seguir pagando, por ejemplo, contribuciones. Entonces nos parece injusto. Y esto no solamente es para la Araucanía, esto es para la zona central. Dejamos expresamente excluidos los campamentos, que también fue un tema de debate. Esto no se va a aplicar a los campamentos que están en el registro de campamentos del MIMBO. A ellos no se les aplica porque no se podía ahí criminalizar a quienes tienen problemas de vivienda. Ellos quedan expresamente excluidos, no se les aplica la ley. Entonces, tres cosas. Se crea un delito, legítima defensa y delito permanente, ¿ya? Y el tema de debate hoy día está en que si el presidente presenta o no presenta el veto. Yo creo que lo va a presentar. Solo un dato. Este proyecto se debatió durante más de un año. Pasó por ambas cámaras, entró por el Senado, lo aprobó el Senado, pasó la Cámara de Diputados, lo aprobamos en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, más de 80, creo que fueron 86 votos. No solamente la derecha,
los sectores de centro y también algunos parlamentarios del socialismo democrático aprobaron este proyecto de ley. Fue al Senado nuevamente porque le hicimos modificaciones en la Cámara y el Senado aprobó las modificaciones de la Cámara, es decir, operó la democracia. Y nos parece de la máxima gravedad que el presidente de la República esté desconociendo las mayorías del Congreso y pretenda vetar una ley. Muy pocas veces en Chile se ha vetado una ley. Esto ocurrió mucho en el 73, donde se vetaban las leyes, donde se respetaba el Congreso de la República. Y por eso nos parece grave que el presidente de la República, que nos llama a dialogar y a conversar, hoy no esté dispuesto a respetar las mayorías del Congreso de la República. Eso nos parece gravísimo. Sí, vamos a ir a ese detalle. Yo quiero escuchar la opinión de Matías Sangüesa, presidente de los Pastores, porque si hay un sector que se ha visto afectado producto de la situación de inseguridad y de violencia en los campos, ha sido precisamente las iglesias. Entiendo que ustedes ya tienen un catastro del último tiempo y está sumando 17, 20 templos, pastor. Bueno, nosotros tenemos hasta la fecha del año 2015 20 templos quemados. Tan solo me refiero yo a los de la Araucanía, no me estoy refiriendo a los templos de la provincia de Arauco, ni tampoco a la región colindante, solamente a la región de la Araucanía. Ahora, frente a esta materia, nosotros también estamos observando lo que está conversando y se está dando en este espacio sobre el tema de la ley de usurpación, y estamos también atentos como comunidad. Hay que pensar que solamente en Temuco hay 56.000 evangélicos y en la región de Araucanía tenemos un 27% de la población, así que estas materias son muy relevantes, muy importantes y estamos siempre observando y colaborando. No sabemos cuál de los tres actitudes o cuál de los tres vetos va a usar el mandatario, cuál va a ser, si el sustitutivo y los otros dos restantes, cuál de los tres. Entiendo que pareciera ser que el mandatario va a utilizar algo que pueda modificar un artículo de todo el cuerpo que ha sido presentado como ley. Es lo que uno puede observar, no sé cuál de los tres va a usar. No obstante, como usted me hace la pregunta, nosotros estamos más relacionados también con la posibilidad de la modificación al artículo correspondiente al 476 del Código Penal, que tiene que ver con el aumento de la pena frente a delitos de incendio. Usted cuando observa el Código Penal, el artículo 476, observa que no están contemplados, ¿cierto?, las expresiones de las iglesias o los lugares de culto religioso. No sé si el mandatario también le ha dado urgencia o le han dado urgencia a este proyecto de ley, que ha sido presentado también con 2 senadores de la región de Araucanía y otros senadores de otros distritos. Pero a nosotros nos parece importante que un aumento en la pena también pueda ayudar también a proteger y salvaguardar los bienes inmuebles, y a la vez también las iglesias cumplen un rol social. El 34% de la población evangélica en la Araucanía se encuentra en el sector rural. Sin duda que cuando escuchamos expresiones vinculadas a los efectos de la situación que se vive en la Araucanía o en la macrozona sur, diputada, leyes como esta, ¿vienen a solucionar? O como hoy día hay una declaración de organizaciones mapuches que dicen que esto viene a agravar y vendría a generar mucho más conflicto que el que hoy día existe. Exactamente. De hecho, bueno, uno de los grandes problemas que tiene justamente esta ley es lo que comentaba el colega, el derecho a la autodefensa, que la verdad, claro, o sea, podemos hablar de autodefensa, pero ¿en qué términos? ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento dejamos de lado nuestro ser humano? Digámoslo así. Quiero dar solamente un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde las armas son legales para la población civil, es uno de los países con más índices de homicidios por uso de armas. E inclusive la mayor cantidad de homicidios infantiles han sido justamente por uso de armas de fuego. Esta ley viene a permitir que la gente haga justicia por su cuenta propia. Y esto es altamente grave. ¿Quiénes son los que ganan? Las empresas de seguridad quizás, que van a terminar siendo contratadas y que finalmente se van a generar ciertos grupos militares o paramilitares que van a entrar a defender ciertos espacios. O sea, yo creo que si nosotros queremos realmente solucionar un conflicto histórico que existe en la Araucanía, que es la demanda histórica de tierras por parte de las comunidades con el Estado de Chile, eso no se soluciona a través de la fuerza ni mucho menos a través de las armas. Hablábamos, si bien, de espacios que
los dueños legítimos pueden estar hoy día ya 10, 20, 30 años, pero entonces, ¿quiénes son los legítimos dueños, me pregunto yo? Teniendo tantos títulos de merced de comunidades que hasta el día de hoy no se les han devuelto las tierras. Tenemos una tremenda lista de esperas, 900 comunidades que están a la espera de la devolución de tierras, 900 comunidades, así como estamos con el presupuesto actual de la CONADI. Si lo vamos aumentando cada año, estas 900 comunidades recién van a tener tierra en 50 años más. Es decir, vamos a esperar medio siglo para que las comunidades puedan restituir sus tierras. Entonces, esta ley, que a mi parecer es una ley altamente conflictiva, no viene a solucionar el problema real. ¿Y por qué lo veo desde esta perspectiva? Porque si bien esta ley surge por parte de senadores de la Araucanía para atacar el problema que existe entre las comunidades y la legítima demanda de tierras que hay con el Estado de Chile, el gobierno lo que hizo fue modificar esta ley para poder atacar estas tomas VIP. O sea, atacar las tomas VIP que se estaban transformando en un negocio de mafias, transformarlo ahora en un proyecto de ley que es altamente peligroso que se apruebe en este gobierno, en el Estado de Chile más que en el gobierno, es por supuesto abrir la puerta para que exista mucha más violencia, para que la violencia se ataque con violencia. Y eso es precisamente lo que no queremos. ¿Realmente queremos atacar la violencia con violencia? No, o sea, acá hay que entregar la legítima demanda primero, resolver el problema de tierras que existe con el Estado de Chile y las comunidades, y luego, por supuesto, también trabajar en cómo nos vamos a ir articulando para poder devolverle a las personas lo que les corresponde. E insisto también, la legítima demanda al derecho de la vivienda, o sea, ¿cuántos campamentos tenemos? Temuco es una de las quintas comunas, si bien, si mal no recuerdo, y que tiene mayor cantidad de campamentos en Chile. Entonces nosotros vamos a atacar a la demanda de vivienda que tiene la gente con violencia. No, pues, esa no es la solución. Sí, la verdad es que me queda... adelante, diputado. No, yo ahí tengo una diferencia con Erika porque ellos votaron en contra del proyecto. Pero este es un proyecto del gobierno. Está presentado por algunos senadores y el gobierno le puso urgencia. Y por lo tanto la ministra Toá y el presidente Boris promocionaron la ley de usurpaciones. Ellos están de acuerdo con que la usurpación sea un delito. Están de acuerdo con que haya legítima defensa, pero solamente para los dueños. No están en contra de toda la legítima defensa. Están de acuerdo con que el delito sea de flagrancia permanente. O sea, este proyecto de usurpaciones no es un proyecto solamente de la derecha, es un proyecto que el gobierno también patrocinó, porque saben que hay un problema. Lo que ocurre es que un sector importante del gobierno en la Cámara de Diputados y el Senado, en los cuales representa la colega Erika Ñanco, ellos votaron en contra de su propio gobierno, ¿ya? Y tienen una división interna importante, que ayer lo hizo presente el PPD en la Cámara. Entonces, ellos están divididos en este proyecto de ley. Pero la mayoría de los chilenos quiere este proyecto de ley. Yo estoy seguro que en nuestra región de la Araucanía, si hiciéramos una encuesta, diríamos que el 80% apoya esta ley. Bueno, en la región de la Araucanía ganó el sí para el plebiscito. Yo como parlamentario de esta región trabajo con muchas comunidades. Todos los días voy a las comunidades. Y las propias comunidades, la gran mayoría, no están de acuerdo con las usurpaciones. Porque hay muchas comunidades pacíficas que llevan esperando años para que se les compre sus terrenos y no se les compra. Pero muchas veces los que hacen violencia, los que se toman los terrenos, sí se les compra. ¿Cuánto se le ha comprado a Temucuicui? Más de 3.000 hectáreas. O sea, esa frase de terreno tomado, terreno no comprado, no es un saludo nomás. Entonces, yo solidarizo con esas comunidades que están esperando por años, pacíficamente, tranquilamente, que no se tomen el campo de nadie. Porque recordemos una cosa, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí no estamos hablando de seres de luz, estamos hablando de personas que van por la fuerza, ingresan a un campo y lo ocupan. Y no dejan entrar a sus dueños. De eso estamos hablando. Si esta ley no se aplica para la gente que no hace nada. Esta ley se aplica a quienes usurpan, con violencia. Con violencia. Tenemos propiedades en la Araucanía, tenemos predios enteros en el norte, en Valparaíso, donde sus dueños no los pueden ocupar. Donde incluso han ocurrido asesinatos. Hubo un señor Correa que fue muerto en la quinta región, porque le usurparon el terreno, después mandaron un sicario. Entonces, aquí efectivamente se mezclan las cosas. El tema de la Araucanía es distinto al que ocurre en el norte.
Pero lo concreto es que lo que necesitamos es tener una ley de usurpaciones para que cualquier dueño de un campo, de una parcela, de una casa, cuando alguien va y entra por la fuerza y se lo toma, se lo usurpa, porque para mí todas las usurpaciones son violentas, el dueño tiene que tener derecho a pedir que se le restituya su propiedad. ¿Por qué no? Si muchas veces les ha costado el trabajo de su vida adquirir. Tenemos cuántas parcelas tomadas, por ejemplo, acá en Bajo Mayeco. Son parceleros que tienen 2, 3 hectáreas y tienen tomado sus parcelas. Entonces, estamos hablando de eso para que no haya impunidad. Y yo cuando dije que me parecía grave que el presidente de la República haga un veto, la ministra ayer fue a amenazar a los senadores. Le vamos a vetar, les gritaba, les vamos a vetar. La misma ministra Toa, que después nos dice, la oposición no quiere dialogar. Perdón, si los fue a amenazar con veto, ¿con qué cara después viene a pedir que lleguemos a acuerdos con ellos si no cumplen, no respetan la mayoría en el Congreso? 86 diputados votaron esta ley, 25 senadores la respaldaron, y después el presidente, una persona, que hoy día está gobernando para el 25%, porque este presidente de la República gobierna para un 25%, hay un 75% que lo rechaza, que está en contra de su gestión. Y yo estoy convencido que el presidente Boric va a seguir en esa parada, gobernando para una minoría sin escuchar a la inmensa mayoría de los chilenos que quiere algo muy distinto. Se lo expresamos en 2 elecciones, donde ha sido derrotado este gobierno y no prende. El presidente Boric quiere seguir gobernando para su barra. Sí, yo no me quiero alejar mucho del punto, quiero ir con Matías Sangüesa para preguntar. Este tipo de iniciativas, esta ley de usurpaciones o la otra que también está ahí esperando resolverse, la antiterrorista, de alguna manera puede traer más seguridad, puede traer más tranquilidad a esta zona sur, Pastor. Mire, yo quisiera poder señalar también con respecto a la iglesia. Nosotros no tenemos ninguna situación de usurpación, ¿cierto?, de parte de las iglesias evangélicas. Yo sé que la naturaleza y la relación que ha tenido la Iglesia Católica tal vez puede ser un poco distinta a la afirmación que acabo de hacer. Yo tengo una reunión programada ya con el clero católico para el periodo ya de las próximas semanas entrantes para conocer algunas materias también que ellos han vivido. Pero no obstante, nosotros lo que tenemos han sido hechos de atentados incendiarios, atentados, permítame decirlo de esta forma, atentados terroristas frente a templos evangélicos. En uno de ellos sacaron a la gente a balazo en el kilómetro 3,5 camino al Niágara y no han existido mayores reparaciones en este periodo. Por ejemplo, hace muy poco quemaron la iglesia en la comuna de Ercilla, una iglesia metodista pentecostal. No hay en este momento en el Ejecutivo un fondo de reparación. Hubo una intención en el gobierno de la presidenta Bachelet, reparación a los espacios físicos a través de un convenio con Corma que no resultó, no por voluntad de Corma, sino por intenciones de las iglesias que no quisieron. Y después con el pedido del presidente Piñera hubieron reparaciones a los espacios físicos. Se efectuaron reconstrucciones, pero en este periodo todavía no tenemos nosotros una instancia para recuperar los espacios físicos que son de carácter social, son de colaboración a las comunidades. Tanto las capillas católicas como los templos evangélicos. Hoy en día no existe una glosa presupuestaria que estaba contemplada a través de la Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública. Entiendo que está la buena voluntad y están viendo cómo abordar esta materia, pero hoy en día templo quemado, templo que no va a poder ser reconstruido con fondos directos de la glosa presupuestaria porque no está contemplada en el presupuesto. Esa es otra materia que también tenemos que abordar y ver cómo vamos a reconstruir. Un templo aproximadamente tiene un costo entre 60 y 65 millones de pesos, los templos que han quemado. Entonces, con respecto a la ley de usurpación, claro, yo como presidente del Consejo Regional estamos observando que pareciera ser que el mandatario va a ocupar el veto su presidio, ¿cierto? Que en cierto modo modifica un artículo. Eso significa sacar el artículo ahí en cuestión, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, don Henry Lear ahí como abogado nos puede explicar mucho más, pero si nosotros observamos esta materia que va a ser sacar un artículo sobre todo lo que es la legítima defensa. Erika, a medida que voy entrando en esto, me da la sensación de que con esta ley, con otra ley o con la que sea, hay un tema que está pendiente. Aquí, por ejemplo, si se sigue quemando, ¿quién entrega un aporte para poder recuperar esto? Entonces, como que estamos fuera del foco. Nos peleamos cómo sale una ley, pero en definitiva no nos estamos preocupando de lo que está pasando, o es la sensación nomás de la gente en la calle.
Más bien yo diría hay una alta preocupación de lo que está pasando y más que una preocupación, una ocupación por parte del gobierno en hacerse cargo de manera real y legítima sobre los problemas que la gente hoy día necesita. Se está hablando de la reforma de pensiones, que la derecha no quiso sentarse, por cierto, a conversar. Se está hablando de un nuevo pacto tributario, que la derecha tampoco quiso sentarse a dialogar. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, un día histórico y doloroso. Y la derecha Pero no la invitaron o no, diputada, porque ahí también hay un Sí, tema. hubo una invitación y no fueron, no se sentaron. Ya. No fueron a recordar el Día del Detenido Desaparecido, entendiendo que este es un día histórico para Chile. Fue un día muy doloroso también para nosotros en el Congreso. Se vivió. Tenemos compañeros y compañeras que fueron víctimas de la dictadura. Fueron torturados incluso algunos de ellos, sus padres, sus madres, violadas sus madres, sus compañeras, padres detenidos, desaparecidos. Y ante ese dolor hemos visto indolencia por parte de la derecha. Un día doloroso para Chile. Y este periodo también, considerando que son 50 años. Por otro lado, cuando se habla de la solidaridad con las comunidades que esperan sus tierras, acá hay que ser justo. Las comunidades que esperan sus tierras es todo el pueblo mapuche. Acá no hay comunidades buenas, comunidades malas. Acá es todo el pueblo mapuche el que espera por la reivindicación de sus tierras. Porque a todo el pueblo mapuche se nos despojó de nuestras tierras. Y esto no fue hace tanto tiempo, no fue hace 500 años. Esto fue Diputada, en entonces, 1852 con la pacificación de la Araucanía, mal llamada pacificación de la Araucanía. Ingresó el Estado de Chile a través de la fuerza, por la fuerza militar, y robó a través de sangre y fuego. Sí. Quemó rucas, asesinó mujeres, niños, hombres. Asesinó a mucha gente de nuestro pueblo y nos quitaron las tierras. Por eso yo hablo. Luego hubo una cierta intento de poder trabajar esta devolución de tierra, salieron los títulos de merced. Hoy día en lo que nosotros podemos basarnos legítimamente es con los títulos de merced. Por eso hablo. No hay comunidades que sean buenas y que sean malas. A todas las comunidades que están a la espera de sus tierras hay que devolvérselas. No hay que priorizar aquí. Claro que estamos a la espera de 20, 30 años. Claro, el propio presidente dijo que en esa línea es imposible devolverla a todo, porque no hay tierra para devolverle a todas las comunidades. O sea, así como lo vemos hoy día, pero tenemos que buscar una forma el presidente cuando estaba buscando la... Independiente de eso es lo que piensa el presidente. Yo como mujer mapuche, diputada y representante de esta región, creo que a todas las comunidades hay que devolverles las tierras, independiente de que hoy día no existan tierras para entregarles. ¿Habrá alguna forma de compensación para aquellas que no se les pueda devolver como tierra? Diputada, entonces, pero tiene que existir una devolución. En esa línea, ¿usted apoya las tomas, las ocupaciones de terreno? Yo apoyo la legítima demanda al derecho a las tierras, al derecho a la vivienda. Y en ese sentido... ¿Pero lo apoya en la forma o en el fondo? Por supuesto que en el fondo y la forma tendremos que analizarla, pero acá quiero hablarle también a mi colega que habló sobre el veto presidencial. Quiero recordarle que el expresidente Sebastián Piñera presentó 6 vetos presidenciales durante su mandato, y no solamente durante el segundo mandato, sino también en el primero. Y cuestiones tan básicas, o sea, presentar un veto presidencial al prohibir los cortes de suministros básicos por no pago de cuentas durante el COVID. De verdad, tuvimos una emergencia sanitaria a nivel internacional de 2 o 3 años por lo menos. Familias completas que no tenían dinero para poder pagar sus cuentas y sus suministros básicos, y el presidente Sebastián Piñera, con una indolencia total, le presenta un veto. O sea, realmente hacerse cargo de los problemas que Chile necesita no tienen que ver con el populismo penal, que es lo que esta ley viene a hacer. Populismo penal. No viene a resolver el problema real. No resuelve el conflicto que tenemos hoy día en la Araucanía, en el norte, en Valparaíso, en Santiago. No lo resuelve. Solo viene a acrecentar la brecha de la desigualdad, estigmatizando a la pobreza. ¿Hubo un error, diputada, de parlamentarios de gobierno de aprobar esta ley? Bueno, cada parlamentario verá según su voto. Nosotros la verdad lo conversamos también con nuestra coalición, con nuestra alianza de gobierno, y si bien nosotros coincidimos, o al menos dentro de lo conversado, coincidimos que las tomas VIP, por ejemplo, tienen que regularse. Eso es algo que, si la gente tiene recursos, ¿para qué se van a tomar un terreno y se hacen las tremendas mansiones para después, no sé, lucrar con ellos? Esto acá se trata de hacerse cargo de un problema de verdad. Justicia, dice usted. Claro, nosotros creemos, la verdad es que cuando uno proviene de lugares en los cuales ha vivido el despojo, entiende que
estigmatizar el despojo y la pobreza no es la solución para solucionar la pobreza. Hoy día hemos visto, incluso hace poco tiempo atrás, antes de que blasfemaran al ministro Jackson con estas cartas que mandó la oposición con injurias y calumnias tratándolo de delincuente, que por cierto ahora están arriesgando una multa por esto. No, a propósito de eso, no ha habido la querella todavía. Claro, ahí no hemos hablado de ese tema, pero antes de esto, recordarles que el ministro Jackson en su gestión disminuyó la pobreza en Chile con un 10%, por lo menos en 10 puntos, o sea, una cuestión histórica. Sí. Una cuestión histórica que realmente... Yo no me quiero alejar mucho del punto, quiero volverlo nuevamente al centro. Me imagino que usted tiene la pobreza disminuyó porque el presidente Piñera aprobó la PGU. Sí, pero no, colega, eso no. Se me aleje cuando el presidente Boric recibe el país, lo recibe en pedazos. Acá se está tratando de reconstruir un país que estaba vuelto en pedazos. Yo quiero volver un poco al punto porque aquí me está escribiendo una seguidora y dice: buenas noches, ojalá se cumpla la ley porque son muchos los que han sido agredidos por las tomas. Muchas familias sufren porque los hijos deben salir de sus casas con mucha violencia y para que sí los que se toman los campos no ocupan las tierras para trabajarlas, sino solo para criar animales y sería todo, ningún avance para el país, solo una pérdida para los agricultores que trabajan las tierras. Gracias, dice esta seguidora Chana Salas. Diputado. Mire, bueno, la diputada ha reconocido acá que ella está de acuerdo con las tomas, en el fondo. Yo creo que eso no es una buena idea que los parlamentarios apoyemos las tomas. Yo creo que tenemos que nosotros estar en contra de las tomas. Pero tenemos una diferencia. Yo respeto su opinión. Yo no respaldo ni apoyo ninguna toma. Yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, respetar el derecho a propiedad. Y aquí el tema que nos convoca es el siguiente. ¿Estamos de acuerdo con la ley de usurpaciones? Yo estaba de acuerdo. Me la jugué por esa ley. Hice gestiones, presenté indicaciones. Si bien no soy el autor de la ley, pero la hice mía. Y la verdad que todos los días que camino por la calle de este distrito, la gente me decía: diputado, échale para adelante con la ley, la necesitamos. Porque no solamente le apoya a la gente que tiene propiedades, sino que la gente que quiere vivir en paz. El mismo pastor decía: les han quemado 20 iglesias, se han quemado 31 escuelas. Entonces, la violencia rural, la delincuencia extrema, está operando todos los días. Y nosotros tenemos que dar señales claras. Y si no enfrentamos la delincuencia con firmeza, con mano dura, esto se nos está escapando de las manos. Entonces aquí queremos dar una señal clara: no más impunidad. No puede ocurrir que alguien se tome un campo y no pase nada. Se lo toman, salen, vuelven. Eso no puede ocurrir. Lo que pasó en la quinta región: se toman los terrenos, no dejan entrar a los dueños, después empiezan a vender acciones y derechos, forman asentamientos irregulares, hacen lucro. Y también en la macrozona sur lo que está ocurriendo, hay predios tomados. Son cientos de predios tomados y los dueños no los pueden ocupar. Entonces, lo único que buscamos es que eso sea un delito, que no sea una falta, y nos parece de justicia. Y qué bueno que el gobierno entendió, el gobierno del presidente Boris apoyó que esto sea un delito. Y eso es importante arreglarlo. Apoyó que fuera un delito el presidente Boris. Apoyó la legítima defensa para los dueños, no para los terceros, que ahí está la diferencia. El presidente Boris quiere que se tomen presos a las personas que entran a un terreno, porque estuvo de acuerdo en que se le pusiéramos pena de cárcel. Lo apoyó. Entonces, lo que ocurre hoy día es que no le gustó un artículo que nosotros agregamos en la Cámara de Diputados, que es la legítima defensa privilegiada. ¿Qué consiste? Que no solamente un dueño, sino que también un tercero pueda ayudar a defender. Pero esto no es que aquí haya se recurra a grupos armados. Eso no es así. Si lo que va a ocurrir es que cuando alguien se toma un campo, tú vas a poder llamar a la policía y va a poder ir a pedir a detener a las personas. Lo que va a ocurrir con esta ley es que la legítima defensa, ¿en qué casos se establece? Principalmente si alguien ingresa con violencia en la noche, a cualquier hora, a tu casa, te quieren despojar por la violencia, tú te puedas defender, como lo hace hoy día cualquier chileno. Si a mi casa entran en la noche, yo tengo derecho a dispararle al delincuente. Y eso a mí me ampara la ley y en un juicio me ampara la legítima defensa. Bueno, si alguien ingresa al campo... Si es así, diputado, ¿para qué se puso este artículo en particular? ¿Por qué no se dejó si hoy día la ley lo ampara? Porque eso ocurre solamente en el delito de robo, pues. De robo, no las usurpaciones.
en el robo con violencia, no está para las usurpaciones, por eso lo pusimos, para que quede claro, que se aplique la misma norma que ya existe. Si esto no estamos inventando, innovando algo nuevo. Respecto al delito de robo, ya con violencia o intimidación, esta figura existe. Si alguien entra a tu casa en la noche, a tu propiedad, dentro de tu cerco, y tú despiertas en la noche y pillas a un delincuente en el límite de tu casa, y tú tienes un arma y le disparas, tú vas a estar amparado por la legítima defensa si actuaste proporcionalmente. Bueno, nadie quiere que se haga uso de las armas de fuego. Yo no, al contrario. ¿Por qué estamos llegando a esto? Porque el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta. Porque si el Estado hubiese actuado oportunamente, no habrían tomas. No habrían tomas. Si aquí estamos tratando de hacer que cuando alguien ingresa por la violencia a tomar algo que no es suyo. Entonces, ¿qué culpa tiene una persona que adquirió una propiedad hace 20, 30, 40, 50 años, que está viviendo con su familia y que llegue un grupo de personas en la noche o en el día o fin de semana, entren, se la toman y te despojan? ¿Qué culpa tienen esas personas? A ellos nosotros los queremos proteger. No queremos fomentar la violencia por ningún motivo. Ahora, no se trata de que alguien llegue, perdón, si hoy día pues son armas que tienen un permiso. No cualquiera puede tener un arma, ni portarla, tiene que tener un permiso. Hoy día es súper complicado tener un permiso para portar armas. Solamente las pueden portar los ex policías. Hay permiso para tenerse de armas, para tenerla, en tu casa, pero no hay hoy día una... Sería bueno poder hacer el análisis de cuántas personas pueden tener derecho a tener armas, porque la verdad es que yo creo que acá existen muchas personas que son dueñas de grandes latifundios, por ejemplo, que están armados directamente, 2, 3 armas y escopeta, no hay problema para ellos. Son armas de casa. Son armas de casa, pero armas de casa, ¿en qué sentido? O sea, para mí es realmente un poco bochornoso ver que hay diputados que realmente están de acuerdo con el asesinar gente, porque eso también nos recuerda situaciones tan oscuras. El año pasado recién hubo un asesinato en Villarrica, una persona de origen mapuche también, y bueno, fue asesinada por otra persona, al parecer también era de origen mapuche, si es que mal no recuerdo, pero fue un asesinato hasta el día de hoy hay una investigación ahí Erika, de alguien que no se tomó un predio y que fue asesinado. O sea, realmente en ese sentido vamos a comparar que alguien está cruzando un cerco y se le va a disparar porque es legítima defensa. O sea, no. Compartiendo lo que usted dice, en orden a que no estamos de acuerdo con quitar la vida. Pero tenemos ejemplos también en el otro lado, en Victoria. Usted sabe cuando matan a un dirigente, ex dirigente agrícola, en el sector de Victoria, en su propio predio, y una situación que todavía está investigando. Por supuesto que todas las situaciones que tienen que ver con ese tipo de cosas tienen que ser investigadas, tienen que ser sancionadas como corresponde. Claro, entonces pero acá no estamos el uso de la violencia. El uso de la violencia en esta región es altamente desigual. Es altamente desigual porque vemos que hay privilegios. Hay empresas que pueden contratar a guardias de seguridad, hay formas de atacar la violencia con más violencia, y la verdad es que eso no nos va a llevar a ningún Estado de Derecho, ni a nadie que busque la paz realmente le va a traer la paz usar la fuerza ni la violencia. Bueno, yo creo que hay que ser más tajante con esto y entender que una ley que es populista, que no viene a resolver el conflicto de manera real ni de raíz, por cierto que lo único que nos va a traer es más dolor para la región y para Chile. Tengo pendiente Matías Sangüesa, que está ahí escuchando y participando de este debate. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su mirada? ¿Está el debate parlamentario al nivel de lo que, en definitiva, la Araucanía necesita o la macro zona sur para poder resolver la situación que vivimos? Mire, para nosotros siempre en este grado de observación, creemos que la región tiene que generar un proceso de desarrollo y un tema integral para cada uno de los habitantes. Ahora, considerando lo que se ha señalado, nosotros, mantenemos esta observación y ver qué va a efectuar el mandatario, pero ya el hecho de tipificar ahora como delito la toma de los terrenos no colabora. Yo creo que la institucionalidad ha estado un poco al debe. No tan solo el periodo que estamos viviendo como el Ejecutivo, sino la institucionalidad en su conjunto, ha estado un poco al debe cómo poder llegar a tiempo en la búsqueda de soluciones. Nosotros, como Iglesia Evangélica, nuestra mayor fortaleza está en el sector rural. Nuestras comunidades de fe están constituidas por el pueblo mapuche, nuestros pastores, nuestros obispos que están en las zonas rurales son de ascendencia mapuche,
el templo que siempre se saca a colación, las 12 personas que estaban en su interior eran todos mapuche, incluido el que guiaba el culto, y eso fue una afirmación que yo mismo le hice a la comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ella hace una observación haciendo y señalando que las personas que estaban ahí no eran mapuche, eran todos mapuche. El tema está en que de todas las quemas de los templos que hemos tenido, solamente en uno hemos tenido 4 personas que fueron puestas a los tribunales de justicia. Salomónicamente el magistrado determinó 2 absueltos, 2 condenados, y los 2 condenados hoy en día están cumpliendo su pena en su domicilio. Y las personas afectadas fueron reubicadas en diferentes lugares de la región de Araucanía y fuera de la región. Entonces, al fin y al cabo, tenemos una situación. Yo quisiera volver a señalar el punto y a los honorables parlamentarios, en su función como legisladores, que puedan observar el artículo 476, que aumenta la pena para casos de incendio o actos terroristas o actos de violencia que afectan a los centros de culto, los lugares de culto. Entonces yo creo que eso también es importante poder tomarlo en consideración, y sería una petición nuestra como iglesias evangélicas, ustedes en la calidad de legisladores, puedan también poner atención en este artículo del Código Penal, pero también estamos atentos a lo que va a ocurrir con el mandatario, si va a efectuar el veto y cómo se va a poder llevar y cómo se va a poder convivir frente a esta situación tan lamentable que vivimos en la región de Araucanía. Se transforma esta ley de usurpaciones en un centro ideológico, una mirada ideológica y que va a ser aparentemente difícil de poder avanzar. Veía una declaración que hacían los agricultores hoy día donde llamaban precisamente que el sesgo ideológico o político no consumiera lo que es, en definitiva, tener una ley que ellos necesitan urgentemente. O sea, acá, más bien que sesgo ideológico político, yo hablaría de leyes que sirvan, de leyes que no vengan a alimentar el populismo penal, que es lo que he estado diciendo. Alimentar el populismo penal en base a, básicamente, abrir la puerta a la violencia, que se ejecute con más violencia, yo creo que es no querer solucionar el problema que existe en nuestra región. Es no querer hacerse cargo de esta deuda histórica también, y no querer hacerse cargo de manera pacífica, hablando principalmente del diálogo. Porque finalmente esto igual se traduce mucho en nuestra región a lo que es la reivindicación histórica de la demanda de tierras legítimas que llevan las comunidades. Ahora, hablamos de otros temas, quizás yo creo que eso también se aleja, por supuesto, de la legítima demanda de las comunidades. A mi parecer, hoy día mismo tomaron detenidos a personas por violencia rural, en algunos no dieron nombres, pero dijeron en las noticias hace poco rato atrás, 1 hora, 2 horas, personas relacionadas al tema del robo de la madera, y dentro de ellas también involucrado un reconocido empresario, no dice el nombre, curioso, porque quizás si fueran personas mapuches habrían aparecido pero en esto públicamente. apareció también Carabineros, y tampoco ahí no hay mucha sorpresa. Por lo mismo no sabemos quiénes están detrás de estas cosas, o sea, estamos realmente vinculando todo esto con... Cuando se habla de la Araucanía y se habla de temas de usurpación, por cierto, que se relaciona de manera inmediata a la legítima demanda de tierras que existe por parte de las comunidades. Y por parte de las comunidades existe también este miedo a que se vaya a criminalizar mucho más la única forma de poder decirle al Estado de Chile que hay una deuda histórica. O sea, si no hubiese sido porque las comunidades empezaron a reclamar lo que les corresponde, el Estado de Chile se lava las manos. Y hoy día ni siquiera estaríamos hablando de una comisión por la paz y el buen entendimiento, que es una comisión que está funcionando ahora y que nos va a entregar sus conclusiones en marzo del próximo año. Esto es lo que nos hace falta de conversar. Esto es cómo nosotros realmente nos hacemos cargo de manera pacífica a través del diálogo de una restitución territorial que a mi parecer tiene que ser completa. Insisto, yo no soy parte de la comisión, tampoco tengo nada que opinar ahí, pero a mi parecer, si no existe la cantidad de tierras suficientes para poder devolvérsela a las comunidades, hay que restituirle lo que a ellas se les ha quitado, porque por algo están en deuda, o sea, por algo el Estado de Chile está en deuda. Y este problema de la ley de usurpaciones viene a atacar y a criminalizar esa legítima demanda.
viene a criminalizar a las Entonces, comunidades. ¿el presidente Boris está criminalizando a las comunidades? No, porque el presidente Boris, cuando el gobierno ingresa, cuando el gobierno ingresa esta ley, también se hace pensando en las tomas VIP. Colega, yo lo dije en un principio de la entrevista. La forma en la cual también atacamos a estas personas que de manera, no sé, en un afán de querer ganar y ganar, teniendo los recursos necesarios, me refiero yo, porque acá hay que ser bien tajante. O sea, lo único que se está criminalizando con esta ley, como sale del Senado hoy día, que es una aberración a mi parecer, viene a criminalizar la pobreza, la legítima demanda de la restitución territorial de las comunidades y la legítima demanda del derecho a la vivienda, que es una deuda que Chile tiene también como Estado. Es que eso no está en discusión. En la ley que dejamos un artículo expresamente que esta ley no se aplica a los campamentos. Es más, fijamos un plazo hasta el 2024. Pero es un registro de campamentos. Dijimos, ¿sabes qué? Muchos campamentos todos los campamentos que hoy día están registrados. Ese es el problema de la institucionalidad, diputada, de repente. Todos los campamentos que hoy día están registrados en el mismo no se les aplica esta ley. Es más, los que aún estaban en trámite o no se han registrado, les dimos plazo hasta el 2024 para registrarse como campamento. Pero van a seguir habiendo campamentos, colega. Es lo mismo que las comunidades. Y no se le aplica esta ley. Entonces, mire, yo entiendo el punto de Erika, ella tiene su punto de vista, yo se lo respeto, eso, yo no lo comparto en absoluto. Yo creo que aquí tenemos que dar señales claras de cómo enfrentar la delincuencia, poner fin a la impunidad y proteger a las víctimas inocentes. Muchos adultos mayores que viven en sus predios por años, hoy día viven aterrados y con miedo. La semana pasada hubo una protesta en mi comuna en Carahue. ¿Sabe por qué la gente protestó? Porque tienen miedo, los de la zona alta de Carahue. Porque les roban sus casas, les roban sus animales, les roban sus vehículos, queman, están amenazados, echan abajo las torres de alto control para poder robar madera tranquilo, y protestaron por temor. Y ese es lo que la gente está ocurriendo hoy día, tienen miedo, la delincuencia está desatada en este país. Y si no damos señales claras, esto se nos va a escapar de las manos. Y lamentablemente, este gobierno, el gobierno del presidente Boris y de la ministra Toá, no han entendido el problema. Fíjate. No han entendido la envergadura de este problema. La delincuencia está desatada. Y tenemos que dar señales para terminar con la impunidad. Subir las penas, más mano dura, mucho más mano dura, porque si no ponemos mano dura, hoy día los delincuentes hacen lo que quieren. Tenemos un sistema absolutamente garantista. Yo me quedo con el mensaje del pastor. Pastor, si me está escuchando, vamos a tomar nota del artículo. Yo sé que hay un proyecto de ley que ustedes quieren que salga. Me voy a hacer cargo personalmente como diputado de la Comisión de Seguridad, porque necesitamos tipificar efectivamente para aumentar las penas cuando se quemen los templos católicos, evangélicos, cristianos. Hay que modificar ahí. Me voy a preocupar personalmente de ese proyecto de ley, en qué estado está, o si necesita presentar alguna indicación, porque efectivamente en el mundo rural un 34% de la población son evangélicos. Y la inmensa mayoría son de origen mapuche, la inmensa mayoría. Y son personas que lo único que quieren es profesar su fe en paz, con tranquilidad, y muchas veces tienen temor. Es que usted quería decir algo, después sí. voy con Quería, darle en el favor al colega en una parte. Es cierto que existe un nivel de inseguridad que no es en este gobierno. Y aquí quiero ser enfática, o sea, el nivel de inseguridad aumentó en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Acá hay un querer hacerse cargo realmente de parte del presidente Boris del tema de la seguridad. Aquí quiero hace unos días que la situación se quiero dar un ejemplo. En Carahue, donde mismo usted lo mencionaba, colega. Trana Puente. No necesariamente Trana Puente. En Carahue, en el sector de Pancul, para ser más específica. Lo digo porque por ahí sé que tenemos hace el año 2019-2018, no estoy muy segura, se levantó un consejo del ONCO, un espacio de reflexión, de conversación de las comunidades, precisamente por el abigeato que había. Fíjese nomás que cuando se empezó a trabajar con carabineros de la comuna de Carahue para que empiecen a investigar estos casos de abigeato que estaban afectando a comunidades, los carabineros se quedaron de brazos cruzados, pues. Porque al final se dieron cuenta de las mismas comunidades
que había aquí un vínculo entre los carabineros. Los mataderos de Carahue tenían ahí su negocio en que les robaban los animales a las comunidades, los llevaban a los mataderos, y Carabineros no hacía nada porque tenían también ahí su negocio. Entonces, ¿qué pasó con esa investigación? No sabemos. ¿Qué pasó? Esto lo denunciaron las comunidades, por cierto. Bueno, no es algo muy que grave, sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, el tema de la seguridad no es algo que de eso? Por cierto, pero ¿cómo vas a denunciar a un carabinero que está vinculado dentro del mismo tema? Entonces, Bueno, ahí era donde se transformaba todos estos hechos de corrupción que estamos hablando también, inclusive, que está bien en la palestra, la corrupción, ¿cierto? En estos pequeños espacios también nos damos cuenta que existe corrupción, y lamentablemente la confianza en las instituciones así se va perdiendo. ¿Cómo las comunidades van a querer ir a denunciar un hecho de delincuencia que están afectándole a ellos mismos si las personas a las cuales tienen que ir a denunciar están ahí mismo tomándole la denuncia? Por supuesto, pero esto, bueno, yo en ese momento no era parlamentaria, era una persona común y corriente que apoyaba pero a las comunidades. Ahora ha recibido, ¿no? Ahora no, pero sí lo pongo como ejemplo, la verdad, porque yo después me perdí de todo este caso, no supe más qué pasó, pero me vine a recordar de esto gracias al colega que está hablando justamente de la inseguridad en Carahue. Entonces, claro, son hechos que no es solamente... Yo sé que en Carahue no es un caso aislado, y pasa en todos lados. Entonces, claro, el problema de la seguridad es algo con lo cual sí nos estamos haciendo cargo. El presidente Boric aumentó los recursos para Carabineros el año pasado, y ahora probablemente también se van a aumentar en la ley de presupuesto que vamos a ver a fin de año. Estos son temas que se están trabajando. Con no es reforma, algo que... sin reforma, claro, entonces, bueno, vamos a tener el royalty minero. El royalty minero nos va a ayudar en gran parte para poder dotar a las policías de mayores equipamientos, digamos, pero también de capacitación. Me quedan los últimos minutos, diputada. Quiero darle la palabra a Matías Sangüesa, presidente de los Pastores, para que nos cuente respecto de este compromiso que hace el parlamentario, el diputado Leal. Públicamente, parece, ¿no? está grabado. Públicamente, ¿eh? Yo agradezco la buena voluntad y sin duda que generar este espacio de diálogo nos fortalece como región. Solamente 2 puntos. Uno, ver desde las iglesias evangélicas sería una petición a los honorables parlamentarios, y tomamos el compromiso del diputado Henry Leal sobre el código, ¿cierto?, el 476, correspondiente al tema del delito de incendio, que no está ahí en el artículo centro o lugares de cultos. Hay una modificación en el aumento de la pena. Hoy en día habla de 5 años, pero el proyecto entiendo que apunta a 20 años, una pena bastante alta. Y lo otro, pensando también en nuestra diputada Erika Ñanco, que nos pueda ayudar también desde el punto de vista con el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, porque desde ahí nace la glosa presupuestaria para lo que es la reconstrucción de los templos y las capillas católicas. Entiendo que el subsecretario ha tomado nota de esto en una conversación que se mantuvo con un parlamentario también de la zona, del sector de Mayeco, pero con las iglesias no hemos conversado con él. Entonces, lo que yo sé, que el Ejecutivo en este momento no tiene contemplado el presupuesto para la reconstrucción de templos que han sido dañados en la violencia rural. No está. Hoy en día no tenemos. Entonces, cuando un pastor a mí me pregunta qué vamos a hacer con el templo de Victoria, qué va a pasar con otros templos, no podríamos dar una respuesta porque no están los recursos destinados para aquello. Sé que esto ya se tiene que pensar desde lo que se acaba de mencionar, el presupuesto de la nación. Pero ya se hizo anterior. Entonces hay un ejercicio que se podría volver a repetir. Estos son espacios sociales, son espacios de contención, espacios de colaboración en toda la zona de nuestro territorio, en la región de Araucanía. Entonces, tal vez yo creo que esa sería una instancia también positiva, poder ver el vínculo para la reconstrucción. Nosotros vamos a reconstruir sin duda con nuestros propios esfuerzos, pero no obstante, esta es una responsabilidad de seguridad, ¿cierto?, en este caso en el Estado de Derecho que vivimos. Entonces, creo yo que es oportuno y es necesario. Aprovecho de agradecerle, Pastor, la gentileza de acompañarnos en este programa Visión Nocturna y gracias también por sus opiniones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias y saludo a don Henry Leal y a la señora Erika Ñanco, y que el Señor los bendiga y los guíe en su labor legislativa en beneficio de todos nosotros.
Muchas gracias. Bueno, Bueno. hay una pregunta de Chana, dice, señorita parlamentaria, aumentaron los robos y las tomas de casas y campamentos. Antes se veían tomas, pero en menos cantidad. Ahora se toman hasta las áreas verdes de Temuco. Es lo que está opinando. ¿Tiene la misma sensación o no? O sea, es un problema que se derivó después de la pandemia. Debemos recordar que el aumento de campamentos en Chile aumentó tras la pandemia. Fue un problema porque la gente realmente no tenía dinero para pagar. Los arriendos de las casas empezaron a aumentar de manera totalmente exponencial. O sea, cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el sueldo mínimo. Bueno, ahora aumentamos el sueldo mínimo, va a aumentar de manera progresiva, por cierto, hasta llegar a 500.000 pesos. Pero si el sueldo mínimo es ese, no alcanza para pagar un arriendo. ¿Cuánto vale un arriendo, por ejemplo, en Temuco? ¿Cuánto vale pagar una casa, un departamento? Esto hace un par de años atrás, no sé, 350.000 pesos, por decir un número nomás, en una casa básica. Ni siquiera es como que digamos que va a ser una casa para una familia de 5, 6, 7 personas. No alcanza, no hay dinero. Eso sumándole que las cuentas de la luz, las cuentas del agua, las cuentas que se suman además del internet, por ejemplo, que ahora también es un servicio básico necesario, las cuentas que se aumentan con la alimentación, con útiles de aseo, con lo que cuesta pagar una casa, con lo que cuesta pagar, no sé, útiles escolares en la época de marzo. Yo me acuerdo cuando era muy chica y mis papás llegaban a marzo siempre con el 3 y el 4 ahí tratando de costear las cosas. El futuro usted lo ve complicado. Está complejo, diputado. pero por cierto que hay que hacerse cargo de estos temas. Pero quiero ser enfática, esto no es un aumento que haya sucedido ahora con el presidente Gabriel Boric, fue un problema que se dio a nivel internacional, por cierto, por la pandemia, pero por cierto que se profundiza en el gobierno anterior por la pandemia y porque no había dinero. O sea, la gente que no podía salir de sus casas a trabajar, ¿cómo generaba ingresos para poder pagar un arriendo? Tuvo que verse en la obligación, lamentablemente se tuvo que ver en la obligación de irse a la calle. Yo conozco muchos casos de eso, de gente que no tenía para pagar su casa y tuvo que irse a la calle y encontrar una solución en que quizás había un terrenito ahí donde podían construir algo a duras penas y lo hicieron. Lamentablemente eso es una realidad de nuestro país. Entonces, si nos ponemos a invisibilizar esa realidad de nuestro país, hay que hacerse cargo de estos temas. Sí. Eso sumado a otros conflictos, por cierto, que se van sumando, es claro una cuestión que estamos al debe, pero nuestro ministro Montes también, junto con el programa presidencial de nuestro presidente, se comprometieron en 20.000 viviendas para los chilenos y chilenas, y algo que se están haciendo con los anuncios, usted sabe lo que pasó con el anuncio de emergencia aquí del verano. Eran 130 casas, pero las construían 5. Ojo que hasta el día de hoy ya el 62% de las casas de emergencia y definitivas se están instalando. Y esto también considerando todo lo que eso conlleva, o sea, los trámites burocráticos de lo que es construir una casa, los problemas que sucedieron. Del anuncio, porque se generan falsas expectativas. Sí, pero ese es un punto, porque ahora la Seremi Vivienda dice que hay problemas ahí para instalar la calle. Sí, hay problemas, porque yo estuve en la comisión de incendios, por cierto, que estuvo encargada de... Ahora entregamos las conclusiones, las votamos recién la semana pasada. En esta comisión de incendios a nosotros nos tocó también viajar a comunas distintas de acá de la región. Fuimos inclusive a la comuna de Santa Juana, que fue una de las comunas más dañadas con el tema de los incendios forestales, y tuvimos reuniones y recibimos en audiencia a muchos invitados. Y en esto también quiero ser enfática, o sea, hubo problemas de gestión, no del gobierno, sino de las empresas que fueron contratadas para que construyan estas casas de emergencia. Entonces ya no es un problema del gobierno, es un problema del Estado, de la institución, cómo está construido el Estado, y el Estado subsidiario por sobre todas las cosas, porque hay trabajos que se tienen que derivar de parte del Estado a empresas o a fundaciones, que es lo que estamos viendo ahora, los casos fundaciones, todo eso. Bueno, el problema de la tercerización de los servicios es ese, que el Estado no tiene un control más... Yo no creo que sea un problema, diputada. Yo creo que la empresa privada que hace las cosas bien, las fundaciones que trabajan bien, no tendrían por qué estar exentos de hacer una labor en favor del... Fíjese, Miguel Ángel, que una de las empresas que hizo mal las casas fue Home Center Sodimac. Cuando nosotros pensamos en Home Center Sodimac, obvio que hay confianza en Home Center Sodimac. Uno no piensa en que Home Center Sodimac le va a dejar una casa mal hecha, pero lo hizo. Bueno, es un tema que hay que revisar. Diputada, le agradezco la gentileza. Y ese dolor hay que ponerle remedio, como decía un diputado por ahí. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Póngale remedio, señor. Póngale remedio. Diputado, pareciera que de aquí al 11 la cosa va a ir bastante compleja.
No sé por qué me late. Está el ambiente, no está el mejor ambiente en el Congreso, en la política, no hay un buen ambiente. Yo creo que eso le hace mal al país. Yo espero que las cosas mejoren por el bien de los chilenos y chilenas que confían en nosotros, confiaron en el gobierno. Yo sé que hay mucha desilusión, mucha desesperanza, muchas expectativas que se hicieron y no se están cumpliendo. El gobierno ya lleva 1 año y medio, hubieron promesas de campaña como condonar el CAE, un montón de cosas que no se están cumpliendo. Pero ojo, también, el gobierno anterior, de cual usted era parte, también quedaron cosas ahí pendientes. Muchas, pues, ¿sí? Muchas, pero yo no le puedo exigir a un gobierno que ya se fue, yo tengo que exigir al gobierno que está hoy día. ¿Cómo le exijo a un gobierno que ya no está? Mire, yo no justifico para nada, mire, conozco cientos de comités de vivienda que están esperando y no se toman los terrenos. Están esperando. Nada justifica que se tomen los terrenos. Yo ahí soy categórico, yo voy a respetar siempre el Estado de Derecho, las leyes. No puede la situación de pobreza justificar que hoy se vaya a tomar un terreno. Yo no justifico eso. La violencia nunca tiene que ser justificada, se tiene que rechazar siempre, siempre, siempre. Y para cerrar mi participación, mire, un llamado a la gente de gobierno, acá a la región, al delegado presidencial que representa al presidente. No presenten este veto. La democracia habló. 86 diputados votaron a favor. La mayoría del Senado votó a favor de esta ley. Y esto que estuvo 2 años en discusión, una persona que es el presidente la quiere echar abajo el corazón del país. Diputado, entonces fue un error haber rechazado la anterior constitución, porque ahí se establecía que la ley que se aprobaba en el Parlamento no podía ser vetada. No recuerdo el texto del veto, pero estuvo bien rechazada, estuvo muy bien rechazada. Bueno, el veto presidencial y si la de ahora no queda buena, la vamos a volver a rechazar. La Constitución actual permite el veto presidencial y todos los presidentes anteriores lo han usado. Bueno. Este es el primer veto presidencial que está utilizando el presidente Gabriel Boric. Siempre se quejaron de eso, que no se respetaban las mayorías. Y ahora que les conviene, ahora sí la Constitución es buena. Y a usted cuando le conviene aprueba o rechaza el texto anterior, entonces se olvida de cuál era el felizmente en contra, estoy felizmente en contra porque era un desastre. Pero ahora que le conviene puede hablar de que no conocía el articulado, entonces si votó rechazo no leyó la Constitución, no leyó el proyecto. Esa es la discusión, el análisis que se hace en el mundo parlamentario, que nos representa obviamente allá en Valparaíso. Gracias a Henry Leal, gracias a Erika Yanco que han estado con nosotros hoy día, también gracias a Matías Sangüesa, presidente del Consejo de los Pastores. Con ustedes a través de la radio y también a través de la televisión nos vamos a encontrar en cualquier instante y el jueves con programa en especial y en directo para ustedes.